Bueno, todos ustedes saben, y perdón, y empiezo por agradecerlos a ustedes, porque desplazarse hasta acá, en medio de la lluvia, un día como el de hoy no invita mucho, así que gracias. Nosotros y todas las especies que habitan el planeta Tierra estamos sometidos a estos ciclos de días y noches sucesivos que justamente nos impactan por el hecho mismo de que la Tierra rota, ¿cierto? Y ustedes lo habrán notado, porque todos los días más o menos se despiertan a la misma hora y se van a dormir a la misma hora. Entonces, justamente a causa de la rotación de la Tierra es que se suceden estos cambios que son muy dramáticos en la intensidad y la calidad de la luz a la que los organismos que habitan la Tierra están sometidos, también a la cantidad, a la temperatura que va cambiando a lo largo del día. Y todos esos cambios son una fuerza muy importante para los organismos que tuvieron que adaptarse a ellos. Como resultado de las fuerzas de la evolución, ha surgido esto que llamamos los relojes biológicos. Y particularmente, la tarde de hoy vamos a estar hablando de un tipo de reloj biológico, que es el reloj biológico circadiano. ¿Y qué hace este reloj? Este reloj le permite a los organismos anticipar estos cambios en la luz y temperatura a las que están o que experimentan a diario, y a su vez ajustar su fisiología. Anticipan los cambios y se ajustan, previniendo esos cambios que van a venir. Eso es lo que hace el reloj del que vamos a estar hablando. Y este reloj biológico, al que llamamos circadiano, que es un término derivado del latín, que significa casi un día, no son precisos como los relojes suizos, pero son muy cercanos y son capaces de medir aproximadamente 24 horas. Cuando pensamos en un reloj biológico circadiano, pensamos en un proceso o en un mecanismo que es universal. Y por universal me refiero a que en casi todas las especies en las que se buscó evidencia de la existencia de este reloj circadiano, se encontró. Tanto algas azul verdosas, se las llamaba antes, cianobacterias, se las llama hoy, que son fotosintéticas, que son unicelulares, tienen su reloj biológico circadiano. Y por supuesto, pasando por las plantas, los hongos, los animales en general, terminando hasta nosotros. Nosotros también tenemos un reloj biológico. Además de entonces ser universales, los relojes biológicos son ubicuos. Y eso quiere decir que hay relojes en todo el cuerpo. Digamos, uno podría hacer una generalización grosera y decir que cada célula es un reloj, ¿sí? No es tan así, pero es bastante parecido. Por eso puse este esquema aquí para recordarles que no es que solo tenemos un reloj en el cerebro, sino como vamos a ver, tenemos relojes en todo el cuerpo. Y además, una de las propiedades de estos relojes biológicos circadianos es que son entrenables, sincronizables. Listo. Ser sincronizable, ahora les cuento qué significa. Entonces, solo para recordarles, estos relojes circadianos se manifiestan con un periodo cercano al ambiental. Y lo que es más importante, son capaces de ocurrir aun cuando no hay cambios en el ambiente. Y esta es la principal característica, la propiedad que indica que son endógenos, ¿sí? No hace falta que haya cambios ni de temperatura, ni de iluminación, ni de ninguna otra propiedad del medio que circunda, y el reloj de esos organismos va a ser capaz de saber qué hora es. De hecho, uno puede hacer un experimento y disectar el cerebro de una mosca, por ejemplo, y hacer una atención específica para algunas de las proteínas que conforman este reloj, y puede más o menos predecir qué hora era para ese organismo mirando dónde está esa proteína en una célula. Eso es bastante impresionante, me parece, ¿no? Bueno, y como les dije recién, estos relojes biológicos tienen la capacidad de ajustarse a diario poniéndose en hora. ¿Sí? A eso le llamamos ser sincronizables o ser entrenables. Y hay otra propiedad más que es muy sorprendente y de la cual no entendemos casi nada todavía, que es que a pesar de que estos relojes biológicos dependen de reacciones químicas, que uno normalmente en el laboratorio se aceleran o se retrasan dependiendo de la temperatura, los relojes biológicos circadianos son insensibles a esos cambios en la temperatura. Eso quiere decir que son muy fundamentales y hay, de hecho, mecanismos específicos que están funcionando para asegurarse de esa compensación. Y algo que es muy llamativo de los relojes biológicos es que se manifiestan a todos los niveles. Uno puede, por ejemplo, analizar la expresión de un gen particular y lo que están viendo acá es obviamente un video acelerado
de unas moscas, de unas plantas que se llaman Arabidopsis, que expresan un reportero de un gen del reloj. Y como ven, rojo quiere decir alta expresión, azul quiere decir baja expresión. Y si miran las hojitas van a ver que hay momentos del día que está súper prendidos, súper rojo, y otros momentos del día bien azules. Eso sugiere que ese gen hay momentos del día que está en un mínimo y otros momentos del día que está en un máximo. Entonces, esta expresión rítmica de genes se detecta en todas las especies y en todas las células. También lo más obvio que todos experimentamos son nuestros ciclos de sueño y vigilia, que en roedores usamos una ruedita para medirlo. Eso también todos los días ocurre, en un momento estamos activos y en otros momentos vamos a dormir. Y esto es un nivel, uno cuando mira el comportamiento es el resultado de todo lo que hace el organismo, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo, que también es de plantas, donde ven cómo se van alargando los hipocotilos. Estos videos están todos acelerados, para que ustedes puedan verlos repetidas veces. Entonces, uno puede detectar salidas de este reloj a distintos niveles de organización. En los mamíferos, el reloj central reside en los núcleos supraquiasmáticos, que son un grupito bien diferenciado de unas 10.000 neuronas que están ubicados sobre el quiasma óptico. Acá los ven chiquititos ahí, son 2. Pero, ¿cómo es este reloj? ¿O cómo pensamos este reloj? Este reloj lo pensamos en forma un poco esquemática como un conjunto de vías que informan a este reloj central o al reloj respecto de qué es lo que está pasando afuera y lo sincronizan, que es un término que ya utilicé varias veces. Y este reloj, a su vez, controla un montón de osciladores que, como les voy a contar, están funcionando en todo el cuerpo. Entonces, esta sería la manera más canónica de funcionamiento. Vías de ingreso que ponen en hora el reloj, aunque si uno evita de alguna manera en el laboratorio el ingreso de información ambiental, de todas maneras el reloj se las va a arreglar muy bien para seguir trabajando y poniendo en hora los osciladores periféricos, por un tiempo por lo menos. Bueno, yo les dije que teníamos relojes en todas partes y como resultado de eso, toda nuestra fisiología está ajustada a ese reloj. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta, porque lo que les voy a leer ahora son muchas de las cosas que ustedes experimentan a diario, ¿sí? Hay un momento del día óptimo para despertarse y si no sonara el despertador, uno sabe que le gusta levantarse más o menos a tal hora, ¿cierto? Para algunos de nosotros y en la población normal hay personas que son más mañaneras, las llamamos alondras, que tienen tendencia a despertarse temprano, y hay otras que tienen tendencia a despertarse más tarde y les gusta quedarse despiertos hasta más tarde también. Esos son los búhos. Pero esos son dentro de una distribución normal de la población. En general hay un momento óptimo para levantarse, que es el que uno elegiría si no tuviera que levantarse a llevar a los chicos al cole, por ejemplo. Y ese momento es óptimo para algunas cosas, no es óptimo para otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, durante la mañana hay máximos niveles de cortisol, eso impacta sobre el estado de alerta, uno también aprende mejor a la mañana, pero para otras cosas no es un buen momento. Por ejemplo, después de comer, que hay una gran actividad digamos, gástrica digiriendo nuestro almuerzo, es un mal momento para, por ejemplo, tratar de aprender, porque uno empieza a tener una especie de sueño, el estado de alerta decae. Entonces, dar una charla después del mediodía, la verdad es que el pobre orador la pasa mal porque es difícil mantener a la gente despierta en ese momento. Ahora no hay ningún problema. De hecho, también el mediodía es un mal momento para tomar alcohol, porque la enzima que metaboliza el alcohol tiene su mínimo al mediodía y entonces es más difícil lidiar con ese metabolito. En la tarde o hacia el atardecer, eso ustedes lo habrán sentido también. Uno puede ir a hacer gimnasia y tiene mucha más fuerza, muchas más ganas que en otros momentos del día. Es un buen momento para hacer ejercicio y el hígado empieza a prepararse ya por ejemplo, para metabolizar muchas cosas, entre ellas ese alcohol que al mediodía, el mismo vaso de alcohol que al mediodía nos da sueño, a la noche lo toleramos perfectamente. Eso también es producto de nuestro reloj biológico, ¿sí? Eso sí, no es un buen momento para comer una
comida pantagruélica, pero en nuestra sociedad solemos darle mucha importancia a la cena porque es un momento de familia y en general terminamos comiendo en horarios que no deberíamos, que no son buenos para nuestro metabolismo y eso es algo de lo que tal vez lleguemos a charlar más tarde. Y al final del día, entonces, empieza la producción de melatonina. Para eso, de hecho, ocurre cuando se va el sol y eso es lo que nos prepara para irnos a dormir. Por lo tanto, no es una buena idea estar frente a la pantalla o frente al televisor hasta cualquier hora de la noche antes de irnos a dormir, porque obviamente eso afecta los niveles de melatonina y nuestra capacidad de consolidar un buen sueño. Ese sería el momento en el que uno baja la temperatura corporal y todo el cuerpo se prepara para irse a dormir, ¿sí? Así que me parece que las cosas que les comenté son cosas que ustedes ya experimentaron, ¿sí? Así que lo que estamos hablando hoy es algo que todos ustedes comparten. Y una de las propiedades, uno de los momentos más, de los fenómenos que más ponen en evidencia la existencia de un reloj es cuando uno se toma un avión y atraviesa varios usos horarios y aterriza en un lugar y en ese momento tal vez sea la noche, pero para uno es el mediodía y tiene ganas de comer y están todos los restaurantes cerrados o tiene que irse a dormir y no tiene sueño. Eso es porque nuestro reloj está desalineado, está fuera de hora con respecto al horario en el cual estamos y le va a llevar unos días a nuestro reloj interno ponerse en hora con el ambiente. La recomendación ahí sería no dormir la siesta, salir a caminar y tratar de vivir durante el día del nuevo lugar todo lo posible para después poder seguirse a dormir a la hora que corresponde y alinearse más rápidamente. A este fenómeno que acabo de describir es el que conocemos como jet lag y si tuvieron la suerte de tomarse un avión, probablemente lo experimentaron también. Ahora, como decía el título, de lo que se trata hoy es contarles un poco cómo las moscas nos ayudaron a entender cómo funciona este reloj biológico. Y para eso tengo que hablar un poco de Drosophila, ¿sí? Drosophila tiene un montón de propiedades que llevaron a muchos grupos de investigación en todo el planeta a adoptarlo como modelo de investigación. Por empezar, son pequeñitas, los adultos miden menos de 3 milímetros, son muy fáciles de manipular, por supuesto son económicas porque les gusta vivir en polenta y azúcar, es algo que uno puede tener en cualquier laboratorio. Tienen la enorme ventaja de que si uno cruza a una hembra con un macho, en 10 días tiene una nueva generación y uno puede analizar cualquier experimento, puede realizarlo sobre la progenie. Además, ponen un montón de huevos, así que por cada pareja que uno elige, puede tener un montón de animales con los que trabajar. Además, viene usándose como un modelo genético desde el principio de 1900, así que, por supuesto, conocemos un montón de su biología y hay un montón de mutantes disponibles para trabajar y hay grupos de investigación que todo el tiempo generan nuevas líneas que facilitan nuevos mutantes, colecciones enteras a las que uno tiene acceso cuando lo requiere, porque todo el mundo es muy generoso y comparte. Otra de las características súper importantes de Drosophila es que es uno de los primeros metazoos cuyo genoma fue secuenciado, allá por el 2000. Y eso nos permitió conocer toda la secuencia de su genoma y además identificar que muchos de los genes que en humanos están asociados a enfermedades están presentes también en Drosophila. De hecho, un 70% de los genes que sabemos causan enfermedades en el hombre tienen su contraparte en Drosophila. Y eso permitió a grupos de investigación de distintos lugares del mundo, por supuesto, principalmente en Estados Unidos y en Europa, a empezar a utilizarlo como modelo para estudiar enfermedades. Ahora les voy a contar algunas de ellas, porque se van a sorprender. Para la gente como yo, que está interesada en entender cómo se controla, cómo se define un comportamiento complejo, la mosca es muy interesante porque los adultos despliegan una gran variedad de comportamientos de los cuales, si tienen interés, más tarde charlamos. Pero lo más llamativo de todo, y lo sabemos hoy después de años y años de trabajar con este modelo, es que si ustedes prestan atención a esta diapositiva, por ejemplo, fíjense los códigos de colores de rojo a azul. Esta es la organización corporal de un humano y es los mismos genes
definen la organización corporal de Drosophila. Y lo mismo cuando uno se dedica a pensar en el sistema digestivo o en el sistema nervioso, ni que hablar, los mismos genes que dan lugar al desarrollo, en el desarrollo temprano, las mismas vías de señalización, que de hecho muchas de las cuales fueron descubiertas primero en Drosophila, después se demostró que estaban también presentes en mamíferos y que estaban involucradas en procesos similares. No digo que es exactamente igual, por supuesto hay muchísima más complejidad en los mamíferos que en Drosophila, pero aún así es increíble la cantidad de información que hemos obtenido y todo lo que se sabe hoy gracias a este modelo. Y como les comentaba, después de 15 o 20 años desde que tenemos la secuencia completa del genoma de Drosophila y se descubrieron los genes que llamamos ortólogos a los que están presentes en humanos, hoy día se la utiliza para estudiar una variedad, o sea, como modelo para estudiar una variedad de enfermedades que todos ustedes oyeron hablar, empezando por distintos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o el Huntington, enfermedades cardiovasculares. Ahora hay varios grupos de investigación estudiando fisiología cardíaca usando como modelo Drosophila y se puede aprender mucho de cómo funcionan los cardiomiocitos, ¿sí? También, y desde ya en los últimos tiempos, con cada vez más conocimientos sobre la importancia de las enfermedades metabólicas y cómo esto está asociado a la obesidad y a la diabetes, que es un problema en la salud humana a nivel de los países más desarrollados, también Drosophila ha cobrado importancia como un modelo para estudiar esto. Y otros, por supuesto, lo que nos interesa a nosotros hoy, que son los ritmos circadianos y los desórdenes del sueño asociados a estos genes. Una de las formas que los laboratorios que trabajamos en ritmos circadianos usamos para saber el estado del reloj, cómo está ese reloj biológico interno, es estudiar los patrones de actividad de sueño y vigilia, diríamos en humanos, y en las moscas le llamamos los ciclos de actividad y reposo. ¿Y cómo medimos eso? Imagínense que es muy difícil preguntarle a una mosca, ¿estás con sueño? ¿Estás despierta? Tenemos que mirarla y algunos las miran atentamente y las filman y se pasan todo el día siguiendo esos movimientos de las moscas. De hecho, conocemos algunos por acá. Otros tomamos un camino más fácil, que es simplemente utilizar estos monitores de actividad en los cuales esto que está aquí es un adulto de Drosophila, ¿sí? Estos son palitos que tienen, a lo sumo, tienen 6 centímetros de largo y medio centímetros de ancho. En un extremo ponemos la comida, y es importante, y en el otro extremo, obviamente, un tapón para evitar que se nos vuelen, porque ellas prefieren estar en otro lado, seguramente, si pudieran elegir. Y estas moscas y estos palitos que usamos en los monitores de actividad nos permiten seguir a lo largo de muchos días sucesivos cuándo la mosca está activa y cuándo está descansando, o cuando está en reposo como mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cada uno de estos palitos está flanqueado por un emisor y un detector de luz infrarroja. Les aclaro que las moscas no ven la luz infrarroja, o sea que no se enteran que eso está ahí. Y cada vez que la mosca se acerca a comer o se aleja, interrumpe ese haz de luz infrarroja y entonces estos monitores de actividad que están conectados a una computadora van registrando cuánto más activa, cuántas interrupciones hubo por unidad de tiempo en un momento del día respecto de otro. Y las moscas, igual que nosotros, duermen. Y duermen, para dormir, adoptan una postura determinada, se alejan de la comida. De hecho, las moscas duermen igual que nosotros, y lo sabemos porque si a las moscas uno en la comida les pone cafeína, ustedes saben lo que la cafeína hace sobre nuestro sueño, ¿no? Nos saca el sueño. Bueno, a las moscas también. Y si en lugar de cafeína usamos otras medicinas, como por ejemplo antihistamínicos, les da sueño y duermen más. Eso quiere decir que no es que el sueño de Drosophila es idéntico al de los humanos, pero sí las propiedades más básicas que del sueño de Drosophila pueden servirnos para entender las de los humanos. De hecho, hay muchos grupos de investigación en el mundo que ahora usan Drosophila para estudiar sueño exclusivamente, no solamente ritmos circadianos. Bueno, entonces les contaba que con estos monitores nosotros podemos seguir la historia de vida de Drosophila y fíjense, esto sería un diagrama de una mosca en particular que
y van a ver a lo largo de la charla, cada vez que hay barras negras indica que eso era la noche, barras blancas el día, y después de registrarlas en condiciones de ciclos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, que se parecen a lo que pasaría en el Ecuador, pero claramente es una aproximación poco sutil. Después de varios días de estas condiciones, como les decía, nosotros queremos empezar a interrogar cómo funciona ese reloj biológico, y para eso hacemos que en la incubadora donde están los animales desaparezcan todas las claves ambientales. Entonces las mantenemos en condiciones de oscuridad y temperatura constante. Y como si yo les digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Sigue rítmica? No, fíjense que acá está activa, el amanecer está activa, también al atardecer, durante el día no, y a la noche duermen. Para poder estudiar esto un poco más ordenadamente es que construimos estos registros que se llaman actogramas, donde cada día se dibuja exactamente detrás del siguiente y uno empieza a ver que las moscas tienen la actividad muy ordenada. A ver, si me ayudas. Tic. Generalmente lo planteamos así, donde es muy claro que esta mosca, a pesar de que en este momento de los experimentos no había ninguna clave ambiental que les informara nada, su reloj las hacía irse a dormir al mismo tiempo que lo hacían antes cuando desaparecía la luz, ¿sí? ¿Llegan a ver eso? Y es claro que esta mosca es una mosca silvestre, común, porque cuando en realidad uno se enfrenta a algunos mutantes que tienen defectos en la maquinaria de este reloj, se encuentra con animales que cuando miramos en condiciones de libre curso, es decir, sin claves ambientales, por ejemplo, a esta mosca todos los días su día empezaba un poquito antes, o a esta mosca todos los días empezaba un poquito después. Esos son mutantes que tienen un reloj acelerado o enlentecido. O, por ejemplo, estas otras de acá, que tienen claramente ningún tipo de organización temporal de su actividad, esos son mutantes arrítmicos. O sea que se dan cuenta que es bastante fácil tratar de estudiar este fenómeno si uno cuenta con estos patrones de actividad. Y como les decía, las moscas, yo les comenté que son crepusculares, o sea, son más activas al amanecer y al anochecer. De hecho, los machos en condiciones de laboratorio duermen la siesta, las hembras no, porque siempre tienen mucho que hacer las hembras, así que no duermen la siesta. Pero, ojo, esto es lo que registramos en el laboratorio. En la naturaleza las cosas son un poco diferentes, y recién en los últimos años algunos investigadores se han puesto a tratar de estudiar este fenómeno directamente en la naturaleza, lo cual no es trivial, ¿eh? Bueno, la idea es contarles un poco de qué es este reloj. Y no puedo empezar a hablar de esto sin mencionar a esta persona, que se llama Seymour Benzer, que a mediados de los 60 se empezó a cuestionar si los comportamientos podían tener un origen genético, si los comportamientos podían estar afectados por los genes. En ese momento no estaba para nada clara esta noción, y a él se le ocurrió estudiar este problema y eligió un comportamiento circadiano para estudiar, y a su vez, al elegir este comportamiento circadiano, de hecho le dio inicio a toda una era le dio un spin a la cronobiología, porque nos permitió conocer la existencia de estos mutantes que fueron los primeros descriptos, y ahora se los voy a contar. Este trabajo fue publicado a principios de los 70, y Seymour Benzer reclutó a un estudiante de doctorado, que no era, esta foto es más reciente, que y juntos empezaron a tratar de ver si era posible encontrar mutantes que tuviesen afectado su reloj. Y lo que tuvieron la increíble buena suerte es que en las primeras tandas de búsquedas se encontraron, fíjense, se encontraron a 3 mutantes que están descritos acá, y ahora les voy a contar un poco de qué se trata, que todos afectaban al mismo gen. Y les estoy contando todo esto porque es importante, y ya van a ver por qué. Este sería el perfil de las moscas silvestres. Ven que a lo largo de 4 días hay 4 picos, o sea, hay 4 momentos, 4 días consecutivos tienen un máximo de eclosión o de actividad. Dentro de esa población, que originalmente era así, encontraron algunos individuos como estos, que claramente no tenían, después de 4 días no podían asignarle ningún periodo, o estos otros que ya apenas en 3 días ya habían eclosionado 4 veces, lo cual sugiere que evidentemente tenían un reloj acelerado,
O estas otras, que a lo largo de 4 días solo pudieron hacerlo 3 veces, se sostenían un reloj alentecido. Fue increíble porque hace casi 50 años, porque esto fue publicado en el 71, pero los datos son previos, hace casi 50 años se definió entonces que ese reloj biológico tenía un origen genético y que esos genes que tienen que ver con el funcionamiento del reloj podían generar todo el tipo de mutaciones que les acabo de describir y todo el tipo de cambios comportamentales en ese reloj que les acabo de describir. Al principio ellos le pusieron a este gen period, que en castellano es período. Obviamente en Drosophila todos los nombres tienen todos los mutantes y los genes que se descubren se nombran a propósito del defecto que provoca esa mutación, y estas eran todas mutaciones en el período de este comportamiento. Pasó mucho tiempo, porque en los 70s no había forma de estudiar cuál era ese gen y, digamos, identificarlo primero y después estudiar cuál era. Y estas fotos las van a reconocer porque estos son 2 de los caballeros que el año pasado recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, justamente por los descubrimientos que les estoy por contar. En el laboratorio, de hecho, Jeff Hall se entrenó con Seymour Benzer, hizo su postdoc en el laboratorio de Seymour Benzer, y fue él el que trató de convencer a Michael Rosbash de que empezara, que era un experto biólogo molecular, que tratara de hacer el esfuerzo de clonar este gen period. Y así fue como, después de muchísimo esfuerzo de mucha gente, lograron identificar un gen que cuando lo secuenciaron no pudieron decir nada de para qué servía, porque no se parecía a nada de lo que estaba descrito hasta ese momento. Y eso fue una gran desilusión. Michael Rosbash dio una charla en Buenos Aires el jueves de la semana pasada, porque le dieron el honoris causa en la UBA, y contaba exactamente, sí, estuvo acá, y contaba en su charla exactamente la gran desilusión que fue para él y la gente de su grupo darse cuenta de que no habían aprendido nada. Habían estado 10 años trabajando y no podían decir nada de esa proteína. Sin embargo, Paul Harding, a quien les mostré una foto acá, tuvo el principio de la solución o una ayuda increíble cuando descubrió que al mirar esa proteína a lo largo del día, la proteína cambiaba. No había siempre la misma cantidad de proteína, no había siempre la misma proteína. Y esta fue la primera clave de qué estaba haciendo esta proteína en este reloj. Y para hacer una historia larga, muy, muy corta, después de un poco más de trabajo, descubrieron que la clave de lo que es un reloj biológico, que es que una proteína que puede autorregularse, que puede inhibir su propia transcripción, decimos en la jerga, ¿sí? Y esto fue el concepto básico, y esta forma básica de regulación en realidad es común a todos los relojes en todas las especies que conocemos hoy. Ahora, los relojes biológicos no son tan simples como les acabo de describir, no tienen un solo gen, tienen una docena de genes, y esta es una versión simplificada de un reloj, el reloj de Drosophila, donde ya ven que hay varios nombres, no solo PER. En algunos de estos, de hecho, tuve la suerte de trabajar durante mi postdoc. Y este reloj, en realidad, está conservado desde la Drosophila hasta los mamíferos. Las mismas proteínas forman esta maquinaria del reloj. Y lo que les estoy mostrando acá, fíjense, este es un actograma, ya les expliqué lo que es un actograma de un mutante de periodo corto, es un mutante en el gen period del cual hablé. Este es otro actograma que también tiene un periodo corto y es una mutación en otro gen que se llama PER1, no importa, y este es otro actograma de otro periodo corto. Y cada uno de estos actogramas, en realidad, fíjense que son idénticos, y cada uno de esos actogramas en realidad vienen de especies totalmente distintas, como puede ser Drosophila melanogaster, que si no la conocen se las presento, un roedor nocturno y nosotros. El hecho de que nuestro comportamiento o todos estos patrones comportamentales sean tan parecidos sugiere claramente que los mecanismos que subyacen a estos comportamientos son muy parecidos también. Y para
no puedo cejar en mi empeño por convencerlos de lo útil que es Drosophila como modelo de estudio, y de hecho la mayoría de los genes del reloj, no el 100%, pero la mayoría de los genes reloj fueron primero descubiertos en Drosophila y después fueron a buscarse en mamíferos y se encontraron. Y cuando digo mamíferos digo hasta nosotros. De hecho, en los últimos años empezaron a aparecer trabajos que muestran que personas que tienen defectos, ciertos tipos de enfermedades del sueño, tienen mutaciones que son parecidas a la de las moscas que les describí antes, ¿sí? Eso no solo se descubrió, hay una familia que tiene mutado el gen, uno de los sitios en el gen PER2, otras familias tienen mutaciones en criptocromo, en otro gen de nombre complejo, Clockwork Orange o Double Time. Y todos estos genes son genes que son parte de la maquinaria del reloj de Drosophila y fueron primero descubiertos ahí. Y estos son los tres biólogos, como dijo Romina, que son biólogos, Jeff Hall, Michael Rosbash, Michael Young, y a ellos le dieron este premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus descubrimientos, por el descubrimiento de los primeros genes del reloj, period y timeless, y por haber hecho todos estos descubrimientos los hicieron en Drosophila. Y es importante recalcar esto porque eso, en una época como ahora, donde todos buscan, digamos, la aplicación de la ciencia a la orden del día tiene que estar y uno necesariamente la investigación básica no recibe la misma atención ni la misma disposición. Michael dijo la semana pasada en su charla que su laboratorio, y por lo tanto el premio Nobel que recibió en noviembre del año pasado, es el producto de financiamiento sostenido por el Estado, que tiene como política financiar el conocimiento básico, ¿sí? Permitirle a los laboratorios que buscan generar conocimiento trabajar sin condicionamientos, por ejemplo, usando un modelo como Drosophila melanogaster. Y me quería tomar el tiempo hoy para hablarles de esto, porque a mí me parece que es un ejemplo a emular, ¿sí? No va a ser un resultado para pasado mañana, es años de trabajo conjunto. El conocimiento se genera así. Muchos laboratorios pensando parecido, distinto, discutiendo, tratando de entender cómo funcionan las cosas, y el producto de eso puede ser premiado de esta forma, pero a su vez ayudarnos a todos a entender cómo funciona nuestro reloj, y eso tiene muchas aplicaciones en la clínica. Y para seguir haciendo propaganda al modelo de mis amores, ya he recibido varios otros científicos, ellos son los sextos que reciben un premio Nobel con investigaciones basadas puramente en este modelo. Bueno, y les dije, no sé cómo vamos de tiempo, les dije que, ¿vamos bien? Yo hablé al principio que el reloj central estaba en el cerebro, ¿sí? Pero en realidad hay relojes en todas partes. Esto que está aquí es la cabeza de una mosca y yo les dibujé esto que tiene pinta de, o sea, un riñoncito. Ese es el cerebro de Drosophila, pero hay relojes en el cerebro, como esperábamos, también en la retina, en la antena, en los palpos maxilares, en la probóscis, en todas partes. De hecho, esto que está acá es una foto tomada de una mosca que expresa una proteína fluorescente, por eso la vemos color verde. Y como ven, esta proteína fluorescente está controlada por el promotor justamente del gen que he hablado un montón, que es period. Y como ven, toda la mosca está verde, ¿cierto? Porque se encontró que todos los distintos órganos en Drosophila tienen un reloj. Y de hecho, lo mismo pasa con nosotros. Cuando hubo posibilidad de interrogar el transcriptoma, que es lo que se expresa en las células, muchos laboratorios se pusieron a estudiar qué pasaba en su tejido de interés, y así encontraron que hay genes que oscilan no solo en algunas regiones del cerebro, pero en el hígado, en el músculo esquelético, donde sea, en todas partes, ¿sí? Por eso este esquema que traje, que muestra que en todos lados hay reloj, ¿sí?
lo que es muy curioso desde el punto de vista, a los que nos interesa cómo se controlan, cómo se regula la expresión, es muy llamativo que si uno mira todo el transcriptoma, o sea, todos los genes que se expresan, en algún tejido van a ciclar. Y suele ser, digamos, el tejido para el cual cumplen una función importante desde el punto de vista de su fisiología, ¿sí? Y ya que estamos hablando de los relojes, a estos relojes que están en todas partes del cuerpo, los llamamos relojes periféricos. Periféricos porque no son ese reloj central que estaba en el cerebro. Algo muy interesante que descubrimos, yo no tuve nada que ver, que descubrieron particularmente este trabajo que les voy a comentar, el laboratorio de Sachin Panda en San Diego, en California, es que el patrón de comidas sincroniza a esos relojes metabólicos. ¿Y por qué me interesa contárselos? Porque resulta que los experimentos que hicieron les permitieron ver que animales que comían una dieta muy calórica, pero en lugar de comerla cuando se les ocurría, las comían restringidos a un momento del día, perdían peso. Se habían vuelto obesos por culpa de la dieta cuando comían cuando querían. Pero si esa misma cantidad de calorías las consumían solamente en un momento restringido del día, entonces perdían peso, se volvían normales. Y esto, hace muy poquito, según descubrí, preparándome para esta charla, ya fue replicado también en humanos, por lo menos con un grupo de pacientes en Alabama, ¿sí? Entonces, es muy importante prestar atención a esto. Primero, si uno come en cualquier momento del día, lo más probable es que afecte su metabolismo, su reloj y gane peso, ¿sí? Entonces, comer, a lo mejor no es tanto lo que uno come, sino cuándo lo come. O al menos hay que tener en cuenta cuando uno está comiendo. Y eso es muy importante porque en todos los países desarrollados, los problemas de las enfermedades metabólicas y la obesidad y la diabetes tipo 2 son problemas cada vez más prevalentes y a lo mejor, al menos eso piensan los médicos que trabajan en esta universidad, a lo mejor esta es una manera de lidiar con esas consecuencias, ¿sí? O atender esas consecuencias. Bueno, y estos relojes obviamente no funcionan como quieren ni cuando quieren, sino que están comunicándose y de hecho de cómo se comunican los distintos relojes es una de las cosas que menos sabemos. Y es una de las cosas que nos interesa estudiar en el laboratorio. Les voy a contar, voy a tomar esta parte de la charla solo para contarles un poco qué hacemos nosotros. Trabajamos con Drosophila, como ya les comenté, ¿no? Nos interesa entender si hay nuevos genes desconocidos que tienen que ver con este reloj molecular, cómo hacen los distintos relojes del cerebro para comunicarse entre sí y cómo se arreglan estos distintos relojes para comunicar qué momento del día es al resto del cuerpo, ¿sí? Y sobre todo, nos interesa entender cómo van cambiando la relación entre los distintos relojes del cuerpo a medida que los animales envejecen. Bueno, en la versión original, estos son todos relojes que estaban oscilando en una hora ligeramente distinta unos de otros. Probablemente por eso le resultó tan difícil al programa pasarlas. Esta es una de las cosas que nos interesa entender, cómo se relacionan estos distintos relojes, cómo se comunican entre sí. Y la luz no va a permitir verlo, pero si uno quiere mirar un poco qué pinta tiene el reloj en el cerebro de Drosophila, en realidad para eso hacemos tinciones con anticuerpos específicos y esto es lo que vemos, ¿sí? Estos son las 150 neuronas que conforman el reloj en Drosophila. Es una pena que no pensé en esto y las luces no lo van a dejar mirar. Pero este es un esquema que muestra lo mismo. Y de hecho están organizadas en grupos y en los últimos años estamos empezando a entender qué propiedades cumplen, porque originalmente pensábamos que todos estos relojes del cerebro hacían todo lo mismo y hoy sabemos que en realidad cumplen distintas funciones. Y como les comenté, a nosotros nos interesa entender cómo se hablan estas neuronas, en qué idiomas están hablando. Particularmente entre todos estos grupos de neuronas hay unas conocidas como, no importa, LNV, ¿sí? Lateral Ventral Neurons, que son fundamentales y cuando
cuando están afectadas su funcionamiento, los animales pierden completamente su ritmicidad. Mirando estas neuronas es que descubrimos que en realidad no solo estas neuronas, entre todas las propiedades que tenían, cambiaban su forma a lo largo del día. Sus proyecciones estaban más arborizadas y complejas en un momento del día y menos en otro momento del día. Obviamente, estos cambios de estructura podían tener que ver con propiedades básicas de cómo se comunicaban esas neuronas y al menos una de las evidencias a favor de esto fue encontrar que si estudiábamos las sinapsis son justamente los puntos donde dos neuronas distintas se contactan entre sí y se hablan, ¿sí?, en la cercanía de la sinapsis. Y lo que encontramos es que estas neuronas del reloj cambiaban su forma y cambiaban su capacidad de conectarse a lo largo del día. Y esto es una propiedad muy llamativa que descubrimos hace varios años atrás. De hecho, la descubrió una estudiante del doctorado del laboratorio hace casi una década. Y hoy día estamos dedicándonos bastante a tratar de entender este fenómeno que es muy llamativo, porque ¿qué nos enseñan en la escuela? El cerebro adulto es bastante invariable, pero resulta que nosotros encontramos que eso no es así. Y esto no es solo privativo de Drosophila, en varios modelos ya se encontraron cosas semejantes. Ahora, si estas neuronas van cambiando de forma a lo largo del día y se van conectando distinto, a lo mejor eso sugiere que se contactan con otras neuronas distinto a lo largo del día. Y esto es lo que quisimos estudiar usando una técnica que en inglés se llama GRASP, que simplemente se basa en que si uno expresa dos mitades de una proteína o dos partes de una proteína que así separadas no funcionan, cuando se juntan y se reconstituye la proteína, esa proteína puede florecer. Y usamos esta estrategia para tratar de ver con quién se conectaban las LNBs, porque la cercanía de la sinapsis permitía esa reconstitución y por lo tanto empezar a ver la proteína fluorescente. Y basándonos en esta técnica, Lía y otras personas del laboratorio pudieron ver que un grupo de neuronas se comunica con otro grupo de neuronas en forma directa, ¿sí?, se contactan directamente, y esas conexiones, por ejemplo, estaban presentes a lo largo de todo el día, mientras que entre otros grupos de neuronas distintos, por ejemplo, las mismas violetas con el grupo 2, esa conexión solo pasaba en un momento del día. Y esto es interesante porque sugiere que a lo mejor el mismo circuito de neuronas reloj ni siquiera es el mismo circuito a lo largo de todo el día, va cambiando. Eso quiere decir que el reloj controla hasta propiedades muy, muy básicas de esas neuronas circadianas. Y para poner a prueba la hipótesis de que estas conexiones podían ser relevantes, por supuesto, ¿qué nos interesa? Ser relevantes en el comportamiento. Lo que a Lía se le ocurrió fue bloquear, este es el actograma que ya les mostré un montón de ejemplos a lo largo de la charla. Esto es el actograma, o sea, el registro de actividad de un animal silvestre, que su reloj funciona bien. Fíjense qué le pasa, qué pinta tiene este otro actograma en el cual se bloqueaba la comunicación entre el grupo de neuronas violeta y otro de los grupos que estaba desplazado. Y fíjense que la actividad de estas moscas es totalmente desconsolidada. Ya no podemos identificar una noche del día, ¿no? Y lo mismo pasa cuando uno bloquea la comunicación con otro grupo de neuronas. Esto sugiere que estos cambios plásticos que yo les estoy describiendo y que el laboratorio es una de las cosas que está haciendo el laboratorio, contribuye a estos patrones de actividad y reposo de los cuales estuvimos hablando hace un rato. Y entonces, como resultado como para que se lleven a sus casas, además de todo lo que hablamos del reloj, piensen que el cerebro no es el mismo a lo largo del día. Por lo menos hay neuronas dentro del cerebro que pueden cambiar. Esto no está demostrado en mamíferos con el mismo nivel de detalle que lo hemos estudiado en Drosophila, porque es muchísimo más complicado hacerlo allí. Pero no solo esas neuronas circadianas cambian de forma y su morfología, sino además los circuitos circadianos pueden ser distintos circuitos a lo largo del día. Y sobre todo, y como último concepto que quiero que se lleven,
cuiden su reloj, porque el reloj es fundamental para estar saludables, ¿sí? Y antes de irme, quiero agradecer a la gente del laboratorio, de vuelta a los organizadores y a un montón de gente que ha compartido muy generosamente muchos reactivos y conocimiento con nosotros a lo largo de estos 15 años de laboratorio. Muchas gracias. Decimos que uno puede poner una semilla a que amanezca 15 veces más rápido y aumentar un proceso y qué sé yo. ¿Se te ocurre a vos algún tipo de experimento que pueda vincular esa variable que es no amanece solamente una vez por día, sino que uno podría hacer que amanezca más veces por día? Bueno, a ver, lo primero que tengo para decirte es que esta maquinaria bioquímica de la cual estuvimos hablando tiene sus limitaciones. Uno puede decirle, no vivimos en la Tierra y tenemos días de 24 horas. Vivimos, no sé, en un planeta con días de 20 horas o con días de 18 horas. Y vos lo podés sincronizar, por ejemplo, cuadráticamente, 9 horas de luz, 9 horas de oscuridad, y hasta un punto van a responder. Van a ser capaces de sincronizarse a esos días planetarios con otra frecuencia. Pero hay un límite, y cuando tocas el límite, los animales se comportan como si no le estuvieras dando ninguna clave. Entran en lo que llamamos libre curso. Por eso, lo primero que diría es que hay una limitación. Nosotros no podemos pretender tener, no sé, 6 días dentro de las 24 horas y pasar por estos ciclos rápidamente, porque bioquímicamente no se podría llegar a eso. Hay una restricción. No sé cómo ves tus amaneceres, pero por ahí después me lo puedes contar. Este hecho que mostrás de que las neuronas cambian su configuración durante el día, también es algo donde en un caso mostrabas que se veía que había más actividad y en otro caso que había menos. O sea, uno puede pensar en el reloj como algo que marca un paso o que marca un tic, pero acá parece ser un mecanismo que involucra algo que fomenta o inhibe la actividad, ¿sí? Puede ser que sea eso o... A ver, varias cosas. Por empezar, el reloj controla toda la fisiología del tipo celular en el que te detengas. Así que será la cardíaca, si estás mirando un cardiomiocito o una neurona, todo lo que tiene que ver con la fisiología neuronal. Y cuando digo todo lo que tiene que ver, me refiero a la actividad eléctrica en sí. Eso está, basalmente cambia a lo largo del día, está mostrado en las neuronas reloj. Entonces, no sorprende que un output de algo que está muy fuertemente oscilando a nivel del transcriptoma también se pueda medir en su actividad cambiante. Ahora, con respecto a la plasticidad estructural, que es este fenómeno del cual hablé, la configuración que va cambiando a lo largo del día, hay grupos de investigación, después de que nosotros descubrimos este fenómeno, hay grupos de investigación que salieron a decir, claro que sí, esto es claramente lo que define los ciclos de actividad y reposo en la mosca. Yo creo que no es tan así, sí creo que contribuyen, pero también creo que le dan plasticidad a las neuronas, esa reconfiguración que pueden seguir. Y no necesariamente está limitado a las neuronas circadianas. De hecho, descubrimos que a lo largo del día estas neuronas circadianas, que son un reloj en sí mismas, se contactan con otras neuronas que no tienen reloj. Y este sería ese contacto que a veces en momentos del día está y en otros momentos del día no está, sería una manera de aumentar la cantidad, digamos, el dominio circadiano dentro del cerebro, ¿sí? Porque otros grupos han demostrado que, por ejemplo, neuronas no circadianas son capaces de liberar a lo largo del día, circadianamente, por ejemplo, un neuropéptido, probablemente, o ellos proponen, a raíz de sus conexiones diferenciales a lo largo del día con las neuronas reloj. Es una manera económica. La primera vez que describí esto me dijeron, pero es una locura andar reconfigurando tus neuronas a lo largo del día. Es un montón de membrana, un montón de gasto de ATP. Esto que estás diciendo no tiene ningún sentido. Y en realidad, si pensás que con unas pocas neuronas reloj le podés impartir la noción del momento del día al resto del cerebro, wow, estás ahorrando un montón de energía. Entonces, pero sí, no es un único reloj en el cerebro, hay propiedades emergentes que tienen que ver con cómo funciona este circuito y eso es algo que todavía estamos tratando de entender. Y en mamíferos nos llevan la delantera un poco en eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hay algo que me surge cuando empezaste la charla. Vimos el comportamiento de las moscas, llamémoslas moscas, individualmente. Sí. ¿Ocurre lo mismo si las moscas estuvieran en pareja o colectivamente asociadas con alguien? Buenísima pregunta. De hecho, sí. ¿No ocurre lo mismo? No, no ocurre lo mismo. La actividad social es una clave más que usan los organismos para sincronizarse. De hecho, hay experimentos publicados primero en Drosophila que muestran que uno puede tomar un animal que no tiene que tiene un reloj destruido y ponerlos en conjunto con otros animales que sí tienen un reloj funcionando, monitorear la actividad del que tiene su reloj afectado y es rítmico porque esas claves se las dio el entorno. Desde ya que si uno además monitorea la actividad de animales aislados respecto de los animales en grupo, se va a encontrar con un montón de sorpresas. No es igual el patrón de actividad. Nosotros hacemos estos experimentos de la forma más simplista posible. Le damos ciclos de 12 horas de luz blanca cuadráticos que después se apagan al mismo momento. No hay cambios en la intensidad de la luz, no hay cambios en la calidad de la luz, que eso claramente en la naturaleza es distinto. Por supuesto, nuestros experimentos son acotados, pero nos sirven para describir este fenómeno que subyace a todo esto. Pero claramente no es igual el patrón de actividad y no esperaría que fuese tampoco, pero ya está demostrado. Gracias también por tu charla. Terminaste diciendo, cuiden el reloj. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo cuidamos? Y también relacionada a cómo se va recuperando cuando se deteriora. Por ejemplo, hablaste del jet lag. Normalmente a mí, no sé si es una experiencia compartida, pero normalmente cuando yo viajo, los primeros jet lags los voy tolerando bien, pero si sigo viajando, y sobre todo cuando vuelvo, no lo recupero. Es decir, es como si se fuera deteriorando y con esto está el tema del cuidado. ¿Cómo se va recuperando? Si hay que darle tiempo y cómo y eso. Yo soy bióloga, no médico, así que muchas de estas cosas está bueno que uno vaya y hable con su clínico. Pero lo primero que puedo decir respecto del jet lag, no, en serio, lo primero que puedo decir respecto del jet lag es que claramente cuando uno atraviesa una cantidad de usos horarios, 5 o 6 para llegar a algún lugar de Europa, por ejemplo, y después sigue viajando y sigue moviéndose hacia el este, va acumulando todas esas horas que implican que su reloj, que está en transición, tratando, sobre todo por estos viajes que uno picotea en tantos lugares y no le da tiempo a adaptarse al lugar. Entonces, finalmente termina uno pasando muchos días en estas transiciones donde el reloj no alcanza a encontrarse con la fase del lugar a donde uno está. La solución al problema del jet lag, para mí, en mi cuerpo no existe, pero a algunas personas la melatonina les sirve para eso. Hay estudios hechos y hay gente que la utiliza. A mí no me funciona, así que no podría recomendar eso como estrategia, pero lo que sí puedo decir es que a pesar de que uno se pasa muchas horas en el avión y a veces no duerme bien, al día siguiente le da sueño y no debería estar durmiendo en ese momento, hay que evitar irse a dormir en el medio del día, porque las siestas esas del medio del día, largas, de las que uno se despierta todo embotado, no ayudan a sincronizar el reloj. Entonces, la estrategia es, a pesar de que uno esté cansado, exponerse a toda la luz que pueda, tener actividad para ayudarse a estar despabilado y tratar de irse a dormir esa primera noche al momento que debería dormir si uno hubiera estado en esa ciudad muchos días antes. La teoría es que por cada uso horario uno tarda un día en avanzar o en retroceder. Y el cuidado, hay muchos aspectos para el cuidado, pero una de las cosas importantes que en general recomiendan es la higiene del sueño, o sea, cuidar el sueño. Esto tiene que ver con un montón de procesos, porque de hecho el cerebro, no sabemos bien
todavía hay muchas hipótesis de para qué dormimos. Nos pasamos 1/3 de la vida durmiendo, así que claramente es una función súper importante. Y todavía no entendemos del todo, o al menos distintos grupos de investigación tienen distintas teorías respecto de por qué necesitamos el sueño. Pero una buena higiene del sueño es una buena manera de cuidar al reloj. Sí. Pero hay otras actividades humanas, como por ejemplo los turnos rotativos en los trabajos o el trabajo nocturno, que atentan con el funcionamiento del reloj, ¿sí? Y hay gente, de hecho, las personas que tienen este tipo de tareas, enfermeras, médicos, los trabajadores, los mineros, que están sometidos a condiciones y tienen que trabajar, por ejemplo, de noche o distintos días de la semana, en distintos horarios, esas personas tienen ciertas chances mayores que la población general de pescarse cierto tipo de enfermedades. Por eso digo, hay que tener cuidado. Los turnos rotativos no deberían existir, según dicen los expertos que se dedican a estudiar los ritmos en humanos, ¿sí? Una pregunta que quería hacerte era si esto de la periodicidad día-noche también se podría pensar en periodos quizás más extensos, como por ejemplo la periodicidad por estaciones. Particularmente, bueno, acá nos pasa que las estaciones son muy marcadas, muy diferenciadas, pero si lo pensamos en términos de exposición a la luz, claramente se acorta el periodo invernal. Entonces, si hay algo en relación a eso, ¿y cómo se podría ver, digamos, ¿no? Sí, de hecho, hay algunos modelos o algunos organismos en los cuales estos cambios estacionales están más estudiados a nivel molecular que en otros. Las plantas es una de ellos, porque en las plantas sabemos que hay plantas que florecen después de días largos, otras plantas florecen en el invierno después de los días cortos, y en realidad estas respuestas estacionales están en parte, están controladas por un montón de factores, entre otros por el reloj biológico. Sí, exactamente. Todavía a nivel molecular no tenemos el mismo nivel de detalle que tenemos respecto de este reloj, pero sí son fenómenos que están conectados. La cantidad de horas de luz en el día además impacta sobre un montón de cuestiones, entre ellas el ánimo, ¿no? en los humanos. Gracias por la charla, muy clara, muy didáctica, muy concisa. Gracias. Gracias a usted. Dos preguntas pero cortitas. Cuando veíamos las personas de Alondra y Búho, o sea, actividad mayor a la mañana y menor a la tarde. Por otro lado, la temperatura de la persona va, cuando uno se despierta, hay personas que toman la mayor temperatura cuando se despiertan y van bajando a lo largo del día, y otras al revés, a lo largo del día van subiendo y bajan más rápidamente al final. Este reloj circadiano, ¿cómo sería la cosa? ¿Ese reloj circadiano está controlando las dos cosas o la actividad tendrá que ver con la temperatura, con esa variante de temperatura? Ok. Y la otra pregunta es, ¿en qué otras partes del cuerpo están los relojes biológicos, aparte del cerebro? Sabemos y se ha estudiado con mucho detalle en roedores. Hay roedores de hábito nocturno, que son los que conocemos, y hay roedores de hábitos diurnos. Cuando uno va a mirar cómo funciona el reloj a nivel molecular, el reloj es el mismo. Lo que está cambiado es el control de esa actividad. De hecho, hay algunos grupos de investigación que estaban estudiando en la naturaleza una especie que en la naturaleza era nocturna y después lo llevaron al laboratorio y encontraron en condiciones de laboratorio que se vuelven diurnos. Eso quiere decir que en realidad el patrón de actividad no es directamente el resultado del reloj, de cómo está funcionando el reloj. Puede haber un desacople, ¿sí? Entonces, eso es lo que sabemos a nivel molecular. En los humanos, además de que tienen este reloj común, hay distintas como propiedades emergentes de ese reloj. Esa es la actividad. Y entonces hay dentro de la población normal o natural, hay gente que tiene tendencia a despertarse temprano y a tener su estado de mayor alerta temprano en el día, y otros van a tenerlo en otro momento del día, en general más tarde, de hecho de noche, ¿sí?
Pero eso dentro de la distribución normal de la actividad. El reloj que subyace no es tan diferente, o por lo menos todavía no sabemos que lo sea. Esa es la pregunta 1. ¿Y la pregunta 2? No, tiene que ver con el reloj, O sea, la temperatura corporal basal cambia a lo largo del día y tiene un mínimo hacia el final, digamos, al atardecer, y eso está controlado por el reloj. Pero no es que la actividad depende de la temperatura. Si no, estaríamos, no sé, si no, habría un cambio de actividad cuando hace calor o cuando hace frío, y en realidad, sí, no es así. La segunda pregunta tenía que ver dónde están los otros relojes. Hay relojes en todas partes, en la sangre, en el músculo esquelético, que es el músculo todos los músculos que conocemos. El hígado es un gran reloj, nuestro hígado, que sincroniza a otros relojes periféricos. En la piel tenemos relojes en todas partes. ¿Los microorganismos también tienen algún tipo de reloj biológico o algo parecido? Sí. De hecho, el que se usa como modelo de organismo unicelular son las cianobacterias. Cuando vos te referís a microorganismo, ¿hasta qué nivel de micro querés llegar? Obviamente no los virus, ¿no? No los virus. Pero los organismos unicelulares sí tienen, al menos el que está más estudiado realmente es el de las cianobacterias. Y el concepto de cómo funciona el reloj de las cianobacterias es parecido al que les comenté en el sentido más básico, que es un ciclo de retroalimentación negativa, pero el tipo de procesos que ocurren son bien diferentes. Es increíble ese reloj, es realmente una joyita de la evolución.